Señores, lo decíamos recién, acaba de ser publicado el libro Ensayo sobre la inseguridad en el Uruguay, un tema de gran vigencia en nuestro país y en el mundo, ¿verdad? La seguridad hoy por hoy es uno de los elementos más claros que asoman como preocupación en la convivencia de los seres humanos. Y estamos hablando de la inseguridad pública, no estamos hablando de la inseguridad de la guerra, por ejemplo, ¿verdad? O de los conflictos bélicos. Rafael Paternain, como les decíamos, máster en Ciencias Humanas, licenciado en Sociología por la Universidad de la República, profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Sociales, investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, ANI, que además ha publicado ya varios libros. Acaba de publicar este que nosotros les presentábamos hace un ratito, Ensayo sobre la inseguridad en el Uruguay. Tratándose del tema y tratándose del autor, nos pareció realmente una provocación acercarnos a los contenidos de este libro. ¿Cómo estás, Rafael? Buen día. Buen día, Jorge. Es un gusto enorme para mí estar en contacto contigo y con tu audiencia. Igualmente, Rafael, igualmente. ¿Todo bien, no? Muy bien, por suerte muy bien, sí. Salvo esos 20 minutos donde nos hicieron 5 goles, Rafael. Sí, son momentos terribles, pero se olvidan rápidamente porque, bueno, sí. Hay otros que nos ayudan también. Ah, claro. Sí, pero eso es inseguridad, ¿eh? 5 goles, hacerte en 20 minutos a una defensa. Eso es vulnerabilidad, ¿no? Sí. Que después se transforma en inseguridad. Bien. Un poco como pasa en la sociedad también. Bien, Rafael, bien. Y está bien que digas eso. ¿Qué es inseguridad? ¿En qué se diferencia inseguridad de vulnerabilidad? Bueno, justamente una de las cosas fundamentales de este libro es que en realidad no es un ensayo sobre el delito en el Uruguay. No, eso quedará quizá para el año que viene. No hay un abordaje de las formas de la violencia, de los cambios en los patrones delictivos, sino más bien en una de las causas y de las consecuencias del delito, que esto era lo que estábamos mencionando, es decir, la inseguridad como un estado de ánimo colectivo, como un conjunto de emociones que se distribuyen entre las personas y entre los colectivos a lo largo del tiempo. No todos estamos inseguros de la misma manera. Cuando se habla de la ola de inseguridad o se sentencia la inseguridad o los uruguayos están inseguros, en realidad hay matices y hay heterogeneidades muy marcadas. No todos están inseguros de la misma manera. No todos están inseguros, por otra parte, sí. Porque hay dos cosas, Jorge, que son muy importantes entender para entender y también para el alcance de la política pública y de situar los debates. Una cosa es la preocupación por el tema de la seguridad o por el tema del delito. Sí. Ahí sí, los uruguayos estamos muy preocupados desde hace años, sobre todo en comparación con otros temas que antes nos ocupaban más. Este es un rasgo muy característico no solo del Uruguay, sino de toda América Latina en los últimos años, conforme la situación socioeconómica de la región en América Latina ha ido mejorando de manera sustancial. La preocupación por la cuestión de la seguridad ha tomado un protagonismo, ha tomado un primer plano. Claro, Rafael, en general, nuestra América Latina siempre se vio sometida a un signo de angustia que era el empleo. Enorme. Y el empleo ocupaba ese primer lugar casi siempre, ¿verdad? En muchos lugares del mundo, y creo que en Uruguay también llegó a ocuparlo. El empleo y los niveles de pobreza y exclusión en América Latina, que la fueron transformando sobre todo a partir de la década del 80, y hasta ahora incluso, pero con fuerte énfasis en los 80 y en los 90, en la región más desigual del mundo y en una de las regiones más violentas del mundo, en donde están concentradas, por ejemplo, las mayores tasas de homicidio. Entonces, nosotros no tenemos que perder de vista que también estamos en ese contexto, en una situación mucho más privilegiada, sin lugar a duda, pero estamos insertos en una dinámica que implica estar en la región, en el continente más desigual y también en el continente más violento. Ahora, la preocupación no es lo mismo que la inseguridad. O sea, la inseguridad es el miedo concreto, el temor. Y ahí los indicadores de Uruguay muestran que si bien hay un importante nivel de inseguridad, sobre todo se mide cuando a la gente se le pregunta sobre cómo evalúa la probabilidad de ser víctima de un delito en los próximos meses o en las próximas semanas.
Y ahí el nivel de percepción de inseguridad en realidad es alto en el Uruguay, ha venido subiendo, pero es muchísimo más bajo que en otros países de América Latina. Entonces, entre la inseguridad, es decir, cuando yo realmente tengo miedo de que me pueda ocurrir algún hecho delictivo afuera, en el espacio público, pero también al interior de las dinámicas cotidianas, de las dinámicas domésticas, no hay que perder de vista esto, no es lo mismo que cuando nosotros decimos que estamos preocupados por el tema de la inseguridad, sobre todo porque allí en el tema de la preocupación hay una determinación mucho más clara en términos de opinión pública, ¿no? Voy a poner un ejemplo que capaz que se entiende mejor. A ver. El tema de la educación. Sí. El tema de la educación no preocupaba a los uruguayos hasta hace año y medio. En términos, cuando a la gente se le preguntaba... En las encuestas. Claro, ¿qué tan preocupado está por la situación de la educación? Conforme comenzó a ser un tema de opinión pública, de debate político con mucha fuerza, y ocurrieron algunos hechos importantes, el asunto trepó muy rápidamente y hoy es la segunda preocupación. Y nadie puede decir que el sistema educativo uruguayo haya tenido cambios en los últimos 2 años, pero sí cambió el posicionamiento y el lugar que ocupa, y en esos casos está muy fuertemente determinado por cuestiones de opinión pública, como se dice en el libro. Entonces, claro, cuando uno habla de la principal preocupación, debe situarlo como eso, y analizar un poco, que es lo que yo hago en el libro, cuáles son las raíces, por lo menos en el caso de Uruguay, de ese sentimiento de inseguridad, que tiene una de sus raíces el delito, claramente, sí, lo que se llama la victimización y cómo el delito golpea en ese sentimiento colectivo, es un factor que hay que tener muy en cuenta. Sí. Pero sin embargo, la inseguridad en el Uruguay está muy fuertemente instalada desde antes incluso que el delito comenzara a crecer en los años más críticos de la crisis socioeconómica. Y habla de otras vulnerabilidades. Este es un país, justamente, como yo te decía al principio, que presenta otras vulnerabilidades sociales que están incidiendo mucho, que sobre todo tienen explicación en profundas desigualdades en un país que tiene una deuda social todavía muy importante. Claro. Sabes, Rafael, te estaba escuchando y observo todo eso que decís, incluso si tomamos en cuenta tomamos en cuenta la realidad, por ejemplo, de Buenos Aires o de Río, San Pablo, de Caracas, ni que hablar, Montevideo es algo así como Disneylandia, ¿verdad? Bueno, estoy en un extremo llevando las cosas, pero digo, evidentemente no estamos viviendo a esos niveles de inseguridad. Pero hay hechos como que parecen nuevos. Hay como una forma de ejercer la crueldad. Ahora vamos a ir específicamente después al contenido del libro, pero pienso que todo esto es útil para ubicar al lector también en qué cosas debemos conocer con respecto a nuestra realidad. Hay veces que nos parece que hay situaciones que son nuevas, que hay que difícilmente tengan precedentes en el pasado, y si las tuvieron concretamente, tienen que ver o están ligadas concretamente a hechos excepcionales, como que hemos vulgarizado los términos de ausencia de piedad hacia los otros hasta en el momento de hacer digamos un delito, ¿no? Claro, la droga está interviniendo, pero tú no es la primera vez que pasa. Le das el dinero a quien te lo está pidiendo y te pega un balazo. Eso genera también la inseguridad de la defensa. ¿Cómo te defendés? Porque antes decías, bueno, le doy todo, absolutamente todo. ¿Hay nuevas formas de delito o hay formas más radicales de la violencia en los delitos? Sí, cuando uno a veces repasa cada situación puntual o cada hecho puntual, y cuando el hecho emerge y de alguna manera nos conmociona, siempre genera esa sensación, ¿no? Bueno, esto es radicalmente nuevo. Y en realidad, si uno analiza los hechos puntuales, va viendo que en cada episodio en realidad hay poca novedad, no hay nada de lo que pase ahora que en algún momento no haya pasado antes. Por ejemplo, en estos últimos 2-3 años, que han sido años importantes y bastante complicados en materia de homicidios, en términos de cantidades me refiero, sin embargo,
si nosotros hacemos una mirada más o menos objetiva, estamos teniendo la misma cantidad de homicidios que tuvimos sobre finales de la década del 90. Mira. A veces lo perdemos de vista eso. Sí, Estoy hablando sí, en términos absolutos y con un delito que tiene un nivel de confianza en su medición muy importante. O sea, 2010, 2011, 2012 tuvo en promedio la misma cantidad de homicidios. Y sin embargo nosotros tenemos esa idea que justamente estos tiempos son tiempos violentos en comparación a aquellos, porque nos olvidamos de aquellos y porque sobre estos, bueno, hay una intensidad también informativa y mediática muy fuerte. Ahora, ahí está. Ahora, el asunto entre el antes y el después, que es una discusión siempre complicada, porque ahí podemos correr el riesgo, podemos correr dos riesgos. En primer lugar, hay veces idealizar nuestro propio pasado y perder densidad histórica con respecto a otras violencias que ocurrieron en el pasado. Eso es un riesgo muy importante. Y la otra, que también podemos correr el riesgo de banalizar lo que ocurre en el presente. Claro. Y ahí yo creo que una de las cosas más importantes para destacar es que en realidad hay nuevas dinámicas de violencia, que se explican por distintas razones, pero que tiene que ver mucho con esta lógica de la interacción en un contexto de inseguridad. Sociedades más atemorizadas, que tienden a armarse, que tienden más cerradas, más reactivas, que tienden a reclamar mayor mano dura, mayor presencia policial, represión del delito, encarcelamiento masivo. ¿Y hay otra solución? ¿No es lógico eso, Rafael? Eso, a lo que voy es que muchas veces esas cosas van generando interacciones que construyen dinámicas en donde la resolución de las situaciones o la resolución de los conflictos pasan a tener una carga mucho más radical, ¿no? Claro. Eso está claro. Hoy en día estamos asistiendo, de hecho es un largo proceso y que a veces queda muy invisibilizado en la opinión pública, a formas muy fuertes de violencia institucional, a formas de violencia que se ejerce ya sea con ejecuciones sumarias como la que hubo en el CONCAR semanas atrás, o los propios ejercicios de violencia policial que muchas veces en el afán de intentar dar seguridad lo que terminan es rompiendo las barreras de confianza entre aquellos que nos deberían proteger y la ciudadanía. Entonces ahí se construyen también nuevas dinámicas en una sociedad que hay algunos datos que son interesantes de manejar. Por ejemplo, somos la sociedad en América Latina desde hace mucho tiempo con mayor cantidad de armas de fuego per cápita en manos de la población civil. Eso es increíble. ¿Y cómo puede haber progresado eso? Creo que hay más de 1 millón y pico de armas en manos de civiles, ¿no? Las legales y las ilegales. En realidad, deberíamos sorprendernos que nuestras tasas de homicidio sigan siendo 8 cada 100.000 habitantes, dado el volumen de armas de fuego que tenemos. Claro. Y este es un proceso que empezó sobre fines de los 90, y cuando sobre fines de los 90 la gente se le preguntaba en las encuestas de opinión pública por qué se armaba, la gente contestaba por razones de seguridad personal. O sea, ahí vuelve a aparecer el impacto político que la construcción de la seguridad o de la inseguridad tiene. Claro. Tenemos la mayor tasa de población privada de libertad en toda América Latina. Tenemos cerca de, si no pasamos ya los 10.000 reclusos, sin contar los 600 y poco adolescentes privados de libertad. Es el país de la región con más presos, en proporción a su población. Seguimos teniendo unas tasas, por ejemplo, de suicidios, estoy hablando de violencias mucho más silenciosas e implosivas, que están instaladas también en el Uruguay desde hace décadas. Somos el país con más tasas de suicidios de toda América Latina, y unos niveles de violencia de género, de violencia doméstica, que tampoco perdamos de vista. Hoy las denuncias de violencia doméstica son muchísimas más que las denuncias de rapiñas. Entonces hay ahí un conjunto de factores que a veces nos obligan a tener una lectura un poco más compleja que simplemente el delito convencional, el delito común, que nos trasladan hacia otros escenarios sociales que luego terminan teniendo consecuencias generales sobre todo el proceso, ¿no? Ahí, Rafael, aparece el tema de la educación, etcétera, etcétera. Ahí está. Ana de Capurro pregunta, está siguiendo la conversación y dice, no, a propósito de esa respuesta que tú decías, que no hay tanta diferencia en lo que ocurre hoy con lo que ocurre en el pasado.
si en el pasado ocurría algo como pasa, por ejemplo, en el barrio Santa Catalina hoy, que no se puede reconstruir un episodio de sangre donde murió un joven porque la zona prácticamente está cerrada. Claro. Sí, de hecho sí, ha habido, genera eso, es la lógica del proceso de exclusión y de segregación urbana que va generando y va construyendo cotidianamente separaciones entre el Estado y los habitantes, recelos, resquemores. Este episodio en realidad es la culminación de un proceso, ¿no? Allí no fue simplemente una irrupción. Yo me acuerdo un episodio, no voy a decir igual, pero que generó también una conmoción fuerte en el año 2004, aquel asesinato que hubo de parte de un policía hacia un habitante en Malvin Norte, en Euskal Herria, que también fue muy debatido y que reposicionó la discusión sobre qué debe hacer la policía en determinados espacios y sobre todo cómo restaurar esas heridas que son muy difíciles de cerrar. En la medida que hay allí una acumulación de cómo de alguna manera el Estado piensa, planifica y busca canales de inclusión social. En realidad estamos mucho más lejos de lo que estábamos antes, entonces eso obliga a una política territorial de seguridad muy distinta, ¿no? Ahora se supone que hay un proyecto en lo inmediato de colocar policía comunitaria a partir de este hecho. Bueno, seguramente uno debería pensarse si eso no debía haberse hecho ya hace un buen tiempo atrás, ¿no? Hubo una intención ahí, ¿no? En el Ministerio de Stirling no hubo algo de eso. El modelo de policía comunitaria viene desde lejos y se ha sostenido desde hace más o menos unos 15 años en el país con vaivenes, ¿no? Sí, sí. Ahora incluso se ha recuperado en la medida en que también hay un proceso de centralización del proyecto, pero a veces lo que ocurre es que esa modalidad de ejercer el trabajo policial muchas veces es desplazada por otras modalidades mucho más reactivas, mucho más militarizadas, peligrosas. Y bueno, acá tenemos un ejemplo de eso, y lo digo porque la demanda en esa línea en el Uruguay hoy está siendo muy inquietante. Sí, les advierto a la audiencia que todo esto está en el prólogo de la conversación, no en el prólogo del libro Ensayo sobre la inseguridad en el Uruguay que acaba de publicar Rafael Paternain. Ya aterrizamos concretamente en el libro, pero antes dos temas que son sumamente delicados, Rafael, y creo que tu opinión es muy valiosa. No creo que cierre ninguna polémica, puede abrir una más o puede encender la que ya desde hace tiempo está instalada. El tema de cómo la información influye en el delito. ¿En qué debemos pensar? ¿En el abuso que puede existir concretamente en los espacios dedicados a hechos delictivos, a veces absolutamente menores? ¿Se deja de dar la información como algunos reclaman, e incluso hubo un informativo aquí en nuestro país, en televisión, que concretamente quitó la información policial, que en otras partes del mundo se está llamando ahora seguridad pública? Se quitó el nombre de página roja o página policial y se habla de seguridad pública. Y entonces ignoramos en la realidad que vivimos. Ese es un tema central, ¿verdad? Que no me cabe la menor duda que está interviniendo en todo esto, pero no sé si es un problema con solución. Bueno, es un tema absolutamente central. De hecho, yo le dedico una parte significativa de los capítulos entre la percepción de la violencia y la violencia en sí misma, entre los hechos y lo que nosotros vemos. Siempre hay intermediarios, es decir, nunca hay, los hechos nunca hablan por sí mismos en ningún aspecto, siempre están mediados por interpretaciones, sea cual fueren el alcance de los hechos. En este caso también, y muy fuertemente, y yo ahí dedico a un abordaje justamente sobre la importancia que la policía tiene como mediación entre la gente y los hechos de la violencia y los medios de comunicación como actores protagónicos. Ahí hay que distinguir porque está claro, o por lo menos no hay demostraciones contundentes que indiquen que los medios o la influencia de los medios
multiplique la violencia en sí misma. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Muchas veces se debate que la emisión de violencia puede traer más violencia, ¿no? Claro. Ahí hay también escondido un viejo debate, que bueno, debate no, porque nunca se ha dado, sobre el tema del fenómeno de por qué no informar sobre los suicidios. Bueno, algunos tienen la teoría que informar sobre los suicidios podría generar o aumentar las tasas de suicidio, lo cual es muy discutible. Entonces, no hay nada que demuestre que la emisión de imágenes violentas o la emisión de mensajes violentos multiplique la violencia en sí misma. Sin embargo, lo que sí está claro, absolutamente claro y demostrado, es que la emisión de la violencia o la construcción de ciertas narrativas del delito condiciona enormemente el sentimiento de inseguridad colectivo. Es decir, cuando nosotros vemos lo que vemos y cuando nos los cuentan de la manera que nos los cuentan, solemos hacernos una visión absolutamente más negativa sobre la situación del país. Y eso es lo que explica en buena medida que hoy la preocupación para nosotros sea tan alta, o que se haya ido acumulando una preocupación tan alta. Por ejemplo, hay algunos estudios, incluso de unos periodistas licenciados en comunicación y periodistas uruguayos, que demostraron que en los últimos años en el Uruguay la cantidad de minutos de televisión abierta dedicada a las noticias policiales creció mucho más del doble de lo que crecieron los delitos. Es decir, hay más noticias, o el crecimiento de las noticias fue mucho más acelerado que el propio crecimiento de los delitos. Interesante dato, ¿eh? Eso tiene que ver también con la propia reestructuración, Jorge, del campo de los medios de comunicación. Es decir, hoy los minutos dedicados a los informativos en la televisión tienen un espacio que no tenía hace 10 años atrás en el Uruguay. Y la atracción que produce el morbo... Perdón que te interrumpí, Rafael, pero este es un punto que también quiero anotártelo, como para que de pronto, si quieres, hagas... no sé, una reflexión, nos hagas llegar tu pensamiento. También hay una demanda enorme del público. Acá hay un efecto circular que es muy fuerte. Exactamente. Y por el otro lado, también quiero decirte que muchas veces, y esto lo he dicho en más de una ocasión, y yo soy de los que piensan, como lo he dicho varias veces, hay sobredosis de información policial. Pero hay gente de los barrios que te llaman, que te piden, que te ruegan, que te exigen que concretamente vayan a ocuparse de un hecho policial que ocurrió, que a veces puede ser hasta menor, pero te dicen, pasaron eso que ocurrió en el barrio cualquiera, y no pasaron lo que ocurrió en la esquina de casa. A la esquina de casa no va a venir la policía, nadie se va a preocupar por nosotros. Si sale en televisión, sí. Hay un círculo feísimo allí. Exactamente. Un choque de intereses, te diría. De choque de intereses y, como siempre, volvemos justamente al punto que conversábamos. Es decir, también las cuestiones de desigualdad, las cuestiones de vulnerabilidad, esos territorios postergados, esos territorios excluidos que muchas veces ven en los medios de comunicación o en algunos medios de comunicación una tabla de salvación para poder dar a conocer y sensibilizar sobre algunos procesos que ocurren en determinados lugares y que no tienen la respuesta adecuada en términos de sosiego, protección e intervención. Entonces, lo hace bien difícil la cosa, ¿no? También son sectores sociales que, al quedar más expuestos mediáticamente, cuando nosotros filmamos o contamos la violencia en determinados lugares, lo que estamos construyendo también es un fuerte proceso de estigmatización. Bueno, generalizamos las zonas rojas, generalizamos ciertos lugares donde hay delito, y eso a su vez va generando mayores canales de segregación y de exclusión. Sí, ¿no? Sí. Porque la gente que vive allí tiene muchísimas menos posibilidades justamente de buscar alternativas o posiciones o posibilidades de inserción. Entonces, la cuestión de los medios sobre eso es una cuestión absolutamente clave, genera consecuencias, y el punto es, yo creo que sobre los temas de la violencia y la criminalidad hay que hablar en el espacio público, no pueden cancelarse, porque son temas políticos esencialmente, son temas de convivencia, hacen a la calidad de vida de la gente, y por lo tanto uno no puede pensar que no estén en el debate y en la discusión. Claro. Ahora, deberían estarlo de una manera absolutamente diferente, deberían ser
contados y narrados bajo otra lógica muy diferente, mucho menos condicionada por la lógica del rating o justamente por la lógica del morbo, y ahí asumir la importancia, y esa es toda una discusión en términos de construcción periodística, de cómo abordar el fenómeno, cómo informar el fenómeno, sí, sobre la base de criterios de producción periodística muy distintos. Y sabes una cosa, creo que es el Colegio de Abogados que lo está haciendo ahora, que lo va a hacer en los próximos días. Hay una serie de encuentros donde se invita a los periodistas a ir para saber, digamos, qué papel desempeña cada uno, por ejemplo, en un juicio. Llaman a Traverso, la justicia, la jueza llamó a Traverso. Bueno, pero lo llamó porque Traverso estaba en la esquina y vio el choque que hubo en la esquina. Esa es una cosa. Ahora, si me llama porque yo iba borracho conduciendo y fui uno de los que choqué, es otra cosa. Es decir, muchas veces hasta en el vocabulario nos falta, y mirá que hablo en primera persona también, Sí, claro, es decir, trato de ser cuidadoso con eso, pero es un elemento muy importante. Y las instituciones públicas son muy claves también en el sentido de la información que proveen, porque sí, acá el juego de responsabilidades es a varias bandas. Durante mucho tiempo, la conexión entre los cronistas policiales y determinadas autoridades policiales, ha ido construyendo un cierto vínculo, ciertas rutinas y ciertas prácticas que fueron construyendo un poco esta visión que vamos teniendo de los problemas. Entonces ahí hay un problema también de enorme responsabilidad de las instituciones de cómo maneja la información en un contexto de globalización y en un contexto de mediatización que no es el mismo que el país tenía 10 años atrás. Bien. Rafael, sos consultor internacional en temas de criminalidad y seguridad en distintos países de América Latina, has trabajado para el PNUD, para la OEA, para el BID, pero este libro se titula Ensayo sobre la inseguridad en el Uruguay. ¿Qué nos trasladas aquí, Rafael, de toda esta realidad tan compleja? Bueno, lo que yo quiero hacer en este libro es justamente ordenar una cantidad de ideas que he estado conversando, en algunos casos incluso también en los medios de comunicación sobre estos temas, una necesidad de aclararme y de fijar posición y de ordenar un poco los argumentos que a veces cuando uno los maneja en una conversación puede perder un poco de filo y un poco de precisión. El primer objetivo del libro, que no es un libro académico, que no es un libro tampoco pensado desde las consultorías, como tú decías, sino que es un libro más de difusión amplia y de reflexión compartida sobre muchos de estos temas. Y hay básicamente dos cosas, o tres cosas. En primer lugar, recuperar la importancia de la demanda. Esta es una demanda fuerte en la sociedad uruguaya, sí. Hay que entenderla, hay que interpretarla, hay que buscarle cauce, hay que desagregarla en función de lo que nos está diciendo, justamente para esa demanda canalizarla hacia puertos bastante más auspiciosos que los que tenemos hoy en día. En segundo lugar, entender esto, ¿no? La cuestión de la inseguridad, que la cuestión de la inseguridad no es sinónimo de delito meramente, que tiene otras raíces, que tiene otras complejidades. La inseguridad en realidad es producto de cambios sociales y culturales muy importantes y muy silenciosos en la sociedad uruguaya, y que no podemos reducir la inseguridad a la idea del combate material al delito, ¿no? Eso es una cuestión que me importa sobremanera, porque ahí replantea también un debate sobre modelos de desarrollo, sobre articulación con otras políticas sectoriales que creo que necesariamente tenemos que dar. Y en tercer lugar, para que nadie diga que es una reflexión muy teórica o muy académica, lo que yo hago en el libro es un balance de los últimos 20-25 años en materia de políticas de seguridad en el país, poniendo en perspectiva algunas debilidades, algunas fortalezas también, porque ese es un debate que está también allí como escondido. O sea, sí. Sabemos mucho sobre políticas de salud, sobre políticas sociales, sobre políticas económicas, y no hemos reflexionado tanto sobre lo que el país ha hecho en materia de política de seguridad. Y por fin, una especie de hoja de ruta de discusión
más abierta y de corte programático en materia de cómo construir un poco esa idea que yo denomino allí un sistema nacional de seguridad. Cuando la política queda tan focalizada y tan obsesionada por la cuestión policial o por la cuestión penal o por el encierro como solución, los países en general suelen enfrentar mayores problemas de los que solucionan. Entonces, uno de los mayores desafíos en el Uruguay y en todas partes es justamente buscar la integralidad de la política en base a la construcción de un sistema. Y un sistema exige, un diseño político bastante más exigente del que hoy tenemos en día. Entonces, también el libro propone una agenda que quizás sea una agenda para 10, 15, 20 años, que el país pueda transitar en ese sentido. Y también me parecía una obligación que uno tiene que pensar en soluciones, en medidas programáticas, mientras va también reflexionando sobre las cuestiones de fondo de estos temas. Claro. Señores, les recuerdo el título del libro: Ensayo sobre la inseguridad en el Uruguay, máster en Ciencias Humanas, licenciado en Sociología por la Universidad de la República, profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR, investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, además consultor en temas de criminalidad y seguridad a nivel internacional, ya lo hemos dicho. PNUD, BID, OEA, son algunos de los que han requerido, digamos que la presencia y el conocimiento de Rafael Paternain, que además tiene otros libros también publicados. Ha recorrido un largo camino, muchacho. Un largo camino, sí, y ojalá que, uno pueda tener la oportunidad de seguir aportando. El aporte hay que hacerlo desde todos los lugares, no solamente vale uno o valen dos lugares. El aporte a estos temas hay que hacerlo desde muchos sitios. El debate tiene que fortalecerse, y la calidad pública y la calidad de la democracia del Uruguay también, y ese es el compromiso. Un abrazo, Rafael Paternain. Muchas gracias, Jorge. Gracias, igualmente. Hasta pronto. Adiós. Chau.